La Torá nos habla de la creación y en la creación cada palabra es muy importante porque cada palabra refleja algo, insinúa algo, da un mensaje. Hashem no tenía que compartir con nosotros sus planos de la creación. Creo que la Torá sería igual si diría Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, y el sexto día hizo Adán y Javá, serpiente, manzana, fruta, digo, y vámonos. Ya. Detalles para acá, para allá, cómo, qué cada día, qué quiere enseñarnos. Cuando observas los versículos que comienza con ellos la Torá, que si con eso comienza la Torá, estás diciendo que estás hablando de la base de todo, lo primordial. La Torá dice así, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ok. Es la introducción. Dios creó cielo y creó tierra. Es decir, creó dos plataformas, dos mundos, ya veremos qué. Pero de repente aclara. Vea aretz ayeta tou babo vechoshech al pnei tehom. Tenemos tou, bou, choshech, oscuridad, abismo. Ok, entiendo. Está desolada, está oscura. Los datos de esos, digamos que los puedo dibujar en la mente. Pero de repente te dice, gracias, Veruach Elokim merajefet al pnei hamayim. Y el espíritu de Boré Olam ¿estaba qué? ¿Ah? Flotando. No, flotando es pegado al agua. No sé, como que algo sólido que flota. Volando por encima del agua. Ok. En primer lugar, nunca me dijo que creó el agua. Dos, ¿qué quiere decir que Ruach Elokim merajefet al pnei hamayim? Si hay choshech, bou, tou, entonces Ruach Elokim merajefet ¿sobre qué también? Sobre todo. No. Ruach Elokim está únicamente sobre el maim. Y posteriormente empieza lo bonito. Vayomer Elokim yehi or. Que se haga la luz y ahí arranca todo. Es decir, que entre el choshech, tou, bou, teom y la luz está el agua. Hoy empezaremos a entender qué significa agua. Pero para eso empezaremos a ver detalles. Detalle número 1 es el siguiente. La Torá comienza la creación con agua. Es decir, ¿cómo se veía, según estos versículos, cómo se veía el mundo? Pero sobre el revuelto hay agua. Como que todo el revuelto está envuelto en agua. Veruach Elokim merajefet al pnei hamayim. Solo al día siguiente dice Hashem, y kavu hamayim, que se muevan las aguas hacia un lugar. ¿Qué entiendes? Que al principio, ¿dónde está el agua? Sobre todo. El comienzo del mundo es con agua. Si tomas foto al mundo, premundo, es decir, después en el primer día, es agua. No estaría a lo mejor en Hamayim o en Nare. No, eso después. El segundo día separa el agua y parte para arriba, parte para abajo. Pero al principio, ¿qué entiendes? Y el final de la creación, en ese mismo lapso de los días, te habla de Edén. El lugar más impactante, más importante. Edén. ¿Y qué sale de Edén? Agua. Venahar yotzeme Edén. Y un río salía de Edén. Y se dividía en ríos. 4. Es decir, ¿qué sale del lugar más sagrado? Agua. Incluso la Geulá de Am Israel comenzó con Moshe Rabenu.
la frase de Jajamín, Goel Rishon u Goel Ajarón. El primero que fue el Redentor será el último. Y Moshe Rabenu, su acto que le da el nombre. ¿Saben que Moshe Rabenu tenía muchos nombres? Cada uno que pasaba le daba un nombre. Avigdor, Avisojó, Yered. Pero el nombre que prevaleció y fue su marca, su eslogan, es Kiminamai Meshitiu, sacado del agua, que hay que entender ese concepto hoy. La Geulá comienza con alguien sacado del agua y terminará con la Geulá final. Además, Vezarakti alechem maim teorim ut artem, y tiraré sobre ustedes aguas puras y se purificarán todos ustedes. Así dice el profeta. Es decir, comienza con agua y terminará con agua. ¿Qué es agua en la naturaleza de ella? Agua. Agua, uno, la fuente de la vida. Sin agua no hay nada. No crece nada. Ni plantación, ni animal, ni humano. Agua es el principio o el elemento que más da vida. 2, el agua limpia. Te bañas con agua. Te lavas con agua. Quitas suciedad con agua. 3, el agua es un elemento raro en toda la naturaleza. Es el único elemento que se puede presentar en 3 formas. Sólido, hielo, líquido y gaseoso, vapor. No hay otro elemento así en la tierra. Lo que te da a entender que esto es algo más allá de todo lo común. Eso es en la naturaleza del agua. Hay una similitud muy grande entre el nacimiento del mundo y el nacimiento del humano. El mundo, como dijimos, ¿de dónde viene el mundo? ¿Qué había en el mundo? Todo o sea, hay mundo, si hay o no. Si hay un núcleo o no. Hello. Be'aretz, ahí está. Tou, babou, be'choshech, al peneteom. Hay. Pero todo el hay ese está cubierto de agua. Como el bebé. En la matriz de su mamá. Que está envuelto en agua. Así empezó el mundo y así empieza la vida de un bebé. Curiosamente, en el mundo, ¿cuánta agua hay? 3/4 partes de agua hay en el mundo. Es algo que se estima, porque es difícil calcular toda la cantidad de agua en los fondos de la tierra que todavía no llegaron a ellos. O difícil calcular. Pero a ojo, 3 partes. Y en el humano, porque es igual. Curiosidad, casualidad. ¿Por qué el humano tiene, cuánto exactamente, Doc? 65. Sé que uno salió de date con una muchacha. La primera pregunta a la muchacha fue, disculpe, ¿te gusta el agua? Dijo, sí. Entonces ya te gusta 75% de mí. Vamos a hablar del otro 25%. De paréntesis, otra similitud entre el agua, mundo y humano. ¿Sabían que la luna influye sobre el nivel del agua? Marea alta, marea baja. Hay humanos, quizás todo, pero en diferentes porcentajes, que la luna influye en él. Hay registros, cuál es el día en el mes que más la gente se suicidan. Y tiene que ver con la luna. Por eso, una persona que se influye mucho por la luna se llama lunático.
Majnun. ¿Pero por qué lunático? Porque la luna influye en el agua que hay en él, causándole marea alta, marea baja y mareas de cabeza también. Es muy curioso. En hebreo se llama Jolei Yareach. Lunático se llama Jolei Yareach. Cierro paréntesis. Ok. Hasta aquí el elemento agua en su naturaleza. Y también, a la hora que te dicen que Ruach Elohim merajefet al penei hamayim, hay un vínculo entre el Ruach de Hashem y el agua. Como que Dios no mora, no posa, no navega encima de Hoshech, de Teom, de Tou, de Bou, sino agua. Algo que más adelante entenderemos, la relación tan importante que tiene la limpieza que el agua te da con la pureza que es limpieza que el agua te da. La vida que el agua te da con la vida espiritual que el agua te da. Pero antes de eso, pongamos un minuto el agua de lado y hablemos de el contrapeso del agua, lo contrario al agua. Y eso es la tierra, afar. De la misma forma que Dios crea el agua, Dios también crea un concepto llamado tierra. El elemento tierra es un elemento especial. Es el elemento inmóvil. En hebreo, domem. Hay el elemento agua, que baja de arriba a abajo. El elemento viento, que se mueve a los lados. El elemento fuego, sube hacia arriba. Pero el elemento tierra es inerte. ¿Lo dije bien? Sí. Inerte, muerto. Domem. Y muerte siempre está relacionada con falta de ruach, impureza. Por ello, el Nahash, el Samechmem, el Yetzer Hara, se relaciona con Afar, con la tierra, diciéndole, Afar tojal kol yemechayecha, tierra comerás toda tu vida. Ahora entendemos esa orden de forma muy diferente. No es que va a comer tierra, sino que su forma de atacar al humano será por esa parte que hay en el humano llamado afar. Salvando la gran diferencia, solo para la analogía. Hashem merajef al hamayim, y la serpiente que ya no tiene manos y pies, al gejonja telej, apegado a la tierra irás, como diciendo las dos extremos. Y cuando queremos decir que la santidad está en el piso, decimos lakim shechinta me'afra, levantar la shejina del polvo. No dice de abajo, de la me'afar. Es cuando la santidad cae en la impureza. Lejadodi, oreri, me'afar kumi. Levántate del elemento afar, porque es el elemento de la suciedad, a diferencia del agua. La tierra ensucia. Es el elemento de la impureza. Es el elemento de la serpiente. Que para indicar la impureza más grande, Jajamim la llaman Met Avi Avot Atumá. El muerto es el padre de los padres de la impureza. Es un rango para decir impureza máxima. Pero más que indicar que es impureza máxima, aquí es como también decir, había vota tumá, es el origen de la tumá, es la tierra. Por eso, debido que el muerto, lo muerto, la falta de espiritualidad se considera muerto,
es muerto. Dice la Torá, el muerto irá al afar. Una forma de decir, relación, muerto, afar. El agua, sin embargo, usa otra palabra. Mekor maim haim. Fuente de vida es el agua. Be'er maim haim. Pozo de agua viva. ¿A qué se refiere agua viva? Vida es agua. Muerte es tierra. Por ello, cuando se crea la tierra, que aunque dije una palabra incorrecta, no se crea, se descubre. Es decir, se creó el primer día, pero estaba todo cubierto de agua. Hello. ¿Están conmigo? ¿Cuándo se descubre la tierra? ¿Cuándo es el día de la creación de la tierra? El día lunes, que dice Dios, y kavu amaim, de la palabra mikve, veterae ayabasha, que se vea la tierra. Es decir, escuchen bien, cuando apartas el agua y das lugar y cabida a la tierra, en ese día no hay kitov. Ese día Dios no dijo qué buena fue este día de creación, aludiendo que no hay tov sobre afar. Agua, perfecto. Afar es la contraparte. ¿Hasta aquí bien? ¿Qué pasa el sexto día? Hashem agarra agua, agarra tierra y, en hebreo, gevaló. ¿Lo limita? No, sí, pero no, sí, no. ¿Qué es gevaló? Es en hebreo palabra de agarrar agua y tierra y mezclarlo haciéndolo lodo. ¿Ah? Una masa. ¿Lodo se dice? Lodo. ¿De qué se hizo el muñeco humano? Lodo. Y lodo está hecho de agua y tierra. Es decir, que tú tienes el elemento agua, vida, limpieza, pureza, todo lo que hablamos hasta ahora. Y también tienes tu parte de afar. Ese es el ser humano. De eso está hecho. De vida y muerte. ¿Y cuál es la orden de la Torá? Natati lefaneja et hachaim vet hamavet ubacharta bahaim. De la misma forma que yo te indiqué, dice Dios, que yo estaba volando sobre el agua, vuela tú también sobre el agua. Pégate a este lado. Por eso te pongo más agua que tierra, para indicarte la impureza, la importancia hacia donde debe de inclinarse. Ahora, no todo es negativo. ¿Cuál es la desventaja del agua? ¿Y cuál es la ventaja de la tierra? La desventaja del agua es que no tiene forma. Una de las cosas en la naturaleza que no tiene forma, ¿se acuerdan? Una vez hablamos de un concepto que se llama silueta limitante. Los ángeles tienen silueta limitante, las almas tienen silueta, aunque es algo espiritual, tiene una silueta que le limita. Si no se limita, si el ángel no tendría silueta limitante, o el alma, o el cuerpo, obviamente. Entonces, cuando se pegarían dos ángeles, se harían uno, porque no hay silueta limitante. ¿Quién no tiene silueta limitante? El agua. Es el motivo que cuando pones dos gotas pegadas una a la otra, se hace una gota grande. Y así todo lo que agregues. El agua no tiene forma. ¿Qué le da forma al agua? El keli. El keli siempre sale de la tierra. Keli de madera, de metal, de oro, de piedra, de barro. La tierra le da forma al agua. Y es la ventaja de la tierra. En palabras de hoy, muy fuertes.
tu alma no tiene forma, no tiene importancia, no tiene grandeza, hasta que no entre a la tierra. Espiritualidad, agua, no tiene valor. ¿De qué vale un alma en el cielo, creada y puesta ahí arriba? ¿Quién eres? Cuando eres una partícula de Dios, no eres nada más que una partícula de Dios. ¿Qué te hace diferente al otro? ¿Qué te hace más grande o más chico que el otro? El utensilio, el afar en el cual entras. Ese es el que te da grandeza. La tierra tampoco tiene silueta. No, agarra una montaña, agarra una piedra, tiene su forma, tiene su silueta limitante. ¿Me expliqué hasta ahora? ¿Estamos claros? ¿Cuál es la gran ventaja cuando juntas agua con tierra? Que ya puede crecer algo. El crecimiento, ya estamos aquí en el tercer día de la creación. ¿Qué pasa en el tercer día? Hay agua, hay tierra. Pero cuando hay combinación entre los dos, se genera vegetación. Se llama tzomeach. Tzomeach es crecer, florecer. ¿Cuándo tú florecerás en tu vida? Cuando sepas combinar entre agua y tierra. Ahí tu persona recibió forma y tu persona empieza a crecer. Por ello, el día martes, Pa'amaim Kitov, doble Kitov, porque la combinación de agua y tierra puede ser negativa, que la impureza de la tierra y la serpiente en ella opaca, ya vamos a hablar de eso, y puede ser positiva. Entonces, si la tierra creó vegetación sobre la que no se dijo ayer Kitov, hoy ¿qué dirás? Doble, por el agua y por la tierra. Se entiende mejor. Cierro, lo llamaría introducción, pero fue muy larga. ¿Qué pasó al Gévalo? Agua, tierra, amasado, mezclado, lodo. ¿Qué pasó al Gévalo? Eso es sexta hora, Gévalo. Ya estaba muñeco, quinta hora. ¿Qué viene ahorita? Vaipach, Beapav, Nishmat, Chaim. ¿Quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién? Hashem. ¿Qué es Hashem? Dice el versículo que Hashem me lo queja, Esh Ojelau. Fuego. La fuente fuego, ¿qué hizo? ¿Quién? Es fuego, ¿qué? Ruach. Insufló. Vaipach beapav, Ruach. Es decir, Esh sopla Ruach. Dentro de, ¿a quién? La masa, agua, tierra. Otra vez. ¿Quién, qué y a quién? Fuego, agua. No, ¿qué dije? Fuego, aire, a agua, tierra. Y esa combinación crea el humano. Ese es el humano. Fuego de arriba, Boreolam, Ruach de él en ti, y lucha interna entre agua y tierra. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Por qué lucha? Porque el agua, estoy explicando media hora, es vida, y tierra, serpiente. Ruach Elohim era jefe tal penea maim, ve'anahash, al Gejonjai comiendo tierra. Esa lucha interna que tengo es justamente la vida, que entra a la combinación para darle movimiento y vida. La parte Hay 4 elementos.
2 de ellos son espirituales, 2 de ellos son físicos. En orden de arriba hacia abajo, fuego, aire, agua, tierra. Con agua, tierra se hizo el muñequito humano, Gebaló, Pero ese es físico. físico. La parte espiritual A lo que es físico, bueno y malo. a lo físico entró la parte espiritual. ¿Que es bueno y malo o puro bueno? No, puro bueno. Pero el bueno está flotando sobre mi agua. El problema es que la serpiente está sobre mi tierra. Y aquí la pregunta, ¿quién va a ganar? Y es mi libre albedrío. Vamos, para cerrar la primera parte, a hablar de 2 palabras más. Tahara y Tum'a. Tahara significa pureza y Tum'a significa impureza. La Tahara vendrá normalmente de las cosas permitidas y la Tum'a vendrá normalmente de las cosas prohibidas. Queda nada más aclarar a fondo la traducción verdadera de la palabra Tahara y de la palabra Tum'a. Pureza e impureza son definiciones de las cosas, pero la raíz de las palabras, acuérdense que siempre el hebreo es muy profundo y cada palabra tiene mucho significado. Tahara es revelado. Al taharó shel hamizbeach, sobre la parte cubierta del altar. Descubierta del altar. ¿Cómo se dice eso? Al taharó shel hamizbeach. Si quiero decir que el día está claro, no hay nubes, el sol, claridad, luz, taharó shel yom, taher yoma. ¿Qué es tum'a? ¿De qué palabra viene tum'a? De la palabra atum. Atum es cerrado, sellado. Tum. Está tapado. Metumtam. Deb. Está tapado. Tahara es revelado, abierto. Tum'a es cerrado. ¿Qué causa tum'a? ¿Qué causa tum'a? Lo dije hace 1 minuto y 52 segundos. Lo prohibido. ¿Cómo se dice prohibido? Asur. ¿De qué palabra viene asur? Amarado. ¿Cómo se dice una cárcel? Beta asurim. El lugar donde todos están encarcelados. ¿Qué es mutar? Permitido, sí, es lo literal, más a fondo. Abierto, liberado. Cuando dice por la mañana, Baruch atah Hashem matir asurim. Si lo traduces mal, bendito Dios que permite lo prohibido. Matir asurim. ¿No? Bendito Dios que permite lo prohibido. ¿A qué te refieres matir asurim? Que libera lo encarcelado. Entonces fíjense en la similitud. Tahor, mutar, es abierto. Tum'a, asur, es cerrado. Ahora entendemos por qué la parte negativa, serpiente, impureza, se llama clipá. Las clipot. Es un término muy fundamental en toda la parte cabalística de las impurezas. Tiene mucha clipá. ¿Qué es clipá? Cáscara. ¿Qué es cáscara? Lo que cubre, lo que cierra, lo que sella algo bueno. Clipá. ¿Por qué las fuerzas negativas se llaman clipá? Porque hacen atum y asur a las cosas maravillosas. ¿Hasta aquí bien? Hablemos entonces
de qué mutar y qué asur. ¿A qué te refieres? ¿Qué taor, qué taor, qué tamé? Respuesta, al ruach que entró. Otra vez. Estamos hechos, no se me enreden, ya terminamos, ya vamos a aterrizar. Agua y tierra. Al agua y tierra se metió ruach, que viene del Esh, que es Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, el ruach es ruach caliente. ¿Ok? Ayuda para más adelante. ¿Cuál es la función del ruach en ti? Merajefet al penea maim. ¿Qué es merajefet? ¿Cuál es la definición o la imaginación que tienes de merajefet? ¿Pero qué? ¿Límite o sin límite? Sin límite. Joshi. Muy bien, muy bien. El ruach merajefet al penea maim es pureza ilimitada. Tahor. Elokai. Neshama shenatata bi teora. Traducción. Pura ya es lo básico. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué es teora? Abierta, libre, volando, con toda la capacidad que tiene. ¿Ok? Pero ¿cuál es la función del Nahash? Klipa, Tum'a, encerrarla, limitarla, controlarla. ¿Cómo lo logra? A través de cada cosa que asur. Cada cosa que es prohibida según el menú judío, y venga menú largo que no termina nunca. Ese menú de todo el asur lo va limitando cada vez y le está dando clipa a las cosas. Como dijo David Amelech, Otzia mi masger nafshi, leodot shemecha. Saca mi alma de su cárcel, porque está encarcelada. Toda mi grandeza, todo mi potencial está encarcelado. ¿Y cuál es el problema si está encarcelado? Lo limita. ¿Hasta aquí bien? ¿Cuál es la historia de Am Israel en Egipto? ¿Qué es Mitzrayim? ¿De qué palabra viene Mitzrayim? Meitzarim. ¿Qué es Meitzarim? Encerrar. Encerraron un pueblo infinito. Un pueblo grande. Es cerrado. ¿A través de quién? Paró. ¿Cuál es el problema de algo encerrado? Problema número uno, que la capacidad está limitada. Problema número dos, que es el más importante. La clipa, lo voy a decir de esta forma para que me entiendan bien, crece hacia adentro, no hacia afuera. Es decir, no que encierro una pelota de fútbol y le agrego capas por afuera a la pelota. Si sería así, la pelota siempre está ahí. No. Las capas crecen hacia adentro. ¿Y qué pasa si crece hacia adentro? Hay fuga, si a eso te referiste. Fuga de ruach. Va saliendo. Y ahí empieza el proceso fuerte de impureza. Impureza literal, impuro, persona impura. ¿Quién es la persona más impura? Como les dije antes, Avía vota tuma, ¿quién es? El muerto. ¿Por qué el muerto está impuro? Porque todo su nefesh, ruach, neshama, chaya y ejidá, las 5 partes que Dios insufló, todo salió. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Quiero que sepan que hay muerto total y hay semi-muerto. Es decir, en cada momento que salió parte de tu ruach,
eres semi-muerto. ¿Me ven como que no me entendieron? Obvio, a eso me refiero, pero otra vez. Muerto total es que todo lo que tiene adentro salió. Y cada pecado saca un poquito de ese ruaj. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cómo se llama? Asur. Asur, que es cárcel. Cárcel, que es límite. Otro pecado que limita, más agua sale. Más de ruaj sale. Entonces, en esa mini dosis de ruaj que salió a través de, o a raíz de, es muerto. Y muerto, ¿qué dijimos que es? Impureza. Ok, salió poquito, mini impureza, pero impureza. Semi muerto, mini muerto. ¿Me expliqué o no? Por ello, los pecados tienen tamaño de clipa que refleja cantidad de fuga. Una persona se enoja, enojón. A la hora de enojar, hay fuga. Una persona hace algo negativo, fuga de nefesh. Una persona dice algo negativo, fuga de ruach. Una persona piensa algo negativo, fuga de neshama. Y así van fugándose aires divinos que están en ti. Esa es la definición más exacta del concepto impuro. Entonces la mikve nada más te va a purificar lo que queda. Mikve va a ser la tercera clase. Estoy nada más creando las bases de las bases para crear el mikve. Pero por ahí vamos, tienes razón. ¿A qué me refiero? Si el nahash, tierra, clipá, azur, atum, me causa fuga, que me meto en un estado, escuchen bien, cierro con lo que empecé. Entro en un estado de tou, bou, hoshech, teom, que es toda la parte negativa. No, necesito yeior, que vuelva esa luz, que la palabra or aquí incluirá ruach del esh. Eso es mi or. Un aire que viene del fuego es una forma de decir un aire iluminado. Viene del fuego, viene de la luz. Si yo quiero Yehi Or, ¿qué vimos en la Torah? Así empezó la clase. ¿Cómo se veía el mundo? Hoshech, Tou, Bou. Y después Yehi Or. Pero en el medio, ¿qué hay? Beruach Elohim. Merajefet al Peneamaim. Para indicarte que para pasar de un estado de Hoshech, Bou, Tou, Tum'a, Asur, Klipá, Nahash, Afar, tienes que pasar por el agua. Para que, no. Tienes que pasar por el proceso del agua para llegar a la luz. Literal, no metafóricamente, literal, necesitas netilat yadayim, necesitas mikve, necesitas rejitza, agua, para que el agua empiece a limpiar la suciedad espiritual. No tiene que ver. La Torah de Nadie no te va a regresar el ruach. Te va a quitar un problema que tienes constante. Va a tapar la fuga, ¿va? Pero no trae. Lo que causa pureza es agua. Ella empieza a limpiar la clipa. ¿Qué pasa cuando limpias la clipa y rompes los barrotes de la cárcel? Empieza a haber oportunidad que entre esa parte espiritual. Vamos a entenderlo bien. Cada mañana Dios vuelve a insuflar en ti. Cada mañana. ¿Qué insufla Boreolam en ti? Las 5 cosas.
Como les dije una vez, Modeani lefaneja, Melech Chai. Melech son las iniciales de Moach Lev Kaved, donde está tu Neshama, tu Ruach y tu Nefesh. Chai son las iniciales Chaya y Ejida. Las 5 partes Dios te insufla. ¿Cuál es el problema? No si me va a insuflar esta mañana o no. Esperemos que cada día hasta 120 insufle. El problema no es si insufla. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánta cabida hay en ti para que entre ese Ruach? Ya que si hay demasiada clipa, demasiada cárcel, demasiado atum, demasiada tierra, no hay lugar al Ruach en ti, o no mucha Ruach puede navegar sobre tus aguas. La halajá, recomendación halájica diría yo, que haya la netilat yadayim al lado de la cama. Así la Kabbalah dice, que la palangana con el keli pegado a la cama, escuchen la frase, y antes que tus pies toquen afar, que tus manos toquen maim. Pero el agua no puede estar en donde te dormiste. Se tapa. Es decir, pero dejen la recomendación halájica, ¿ok? Las palabras, antes que toques afar, toca agua. Una forma de decir, entiende la lucha que hay en ti. Y cuanto más clipa hay, menos ruach hay. La Gemara dice, ahora entendemos la frase, una persona que le mordió a Rod, Isaac, una persona que le mordió a una serpiente, muy bien, que corra primero al agua. Si llega al agua primero, se muere la serpiente. ¿Cómo funciona eso? En palabras de hoy se entiende. Te mordió la serpiente interna, corre al agua. Cuando corras al agua, matarás a esa serpiente que te está opacando internamente. ¿Hasta aquí bien? La salida de Egipto. Cárcel. ¿Quién nos libera de la cárcel? ¿Quién nos abre las puertas de la cárcel? 3 hermanos. Shlosha Parnasim Tovim. Moshe, Aarón y Miriam. Y los 3 tienen que ver con agua. Moshe, Kiminamai Meshitiu. Ahora entendemos qué quiere decir la Torah, que Moshe es sacado del agua. Me importa cacahuate si su mamá le puso en el mercado o sobre un árbol. No, es para que entiendas que la esencia de Moshe es el que viene del agua, pureza, Ruach, Elohim, Merajefet. Aarón, las nubes de los Anané Kabod eran por él, nubes, agua. Miriam, y además en su palabra está la palabra Maim. Miriam, Maim. Ellos, el agua, viene a abrirnos los barotes, la clipa de Mitzraim, Meitzarim. ¿Dominada por quién? Paró. ¿A quién se compara Paró? A la serpiente. Le tira a Moshe la vara de tú y esto lo mismo. Lean la palabra Paró al revés. A Afar. Tierra. El elemento negativo. Para indicarte una vez más, para salir de la serpiente del Afar interno de tu Metzarim, de tu clipá, necesitas del agua. Y aquí asentamos la base, con eso basta hoy, la importancia que tiene la netilá, la bañada víspera de Shabbat y el mikve, la rejitzá, todo lo que tenga que ver con el sistema judío de agua, que agua purifica. Por ello, Adam Arishon, después que fue mordido por la serpiente, mordido me refiero seducido, ¿qué le pasó a Adam Arishon por la tremenda clipá que le hizo el Nahash? ¿Ah? Fuga, según la Kabbalah, fuga de 98% de lo que Dios insufló en él.
¿Qué hace Adán después del pecado? Dice el Midrash, se sienta en el río de Gijón para hacer tevilot. Es decir, la primera tevilá registrada es justamente de Adán Arishon post pecado. No fue cuando Hashem, como dijo usted que estaba todo cubierto de agua, que separa las aguas, ¿no fue la primera tevilá que hace Hashem del mundo? Hablé de persona, pero tienes razón. No lo voy a dejar mal parado. Escuchen. Como dice mi querido Nisim, cuando el mundo pecó demasiado en la época de de Enosh, de Dora Mabul y todo, pecado, clipa, mete a Kadosh Baruj Hu otra vez el mundo a un mikve. Y todo el Mabul prácticamente es... No, está bien. Ya vamos a hablar de eso. Hablaremos de agua. Y es muy interesante que, según la Gemara, el agua cancela brujería. En la época de Jajamim había mucha brujería. No sé si volaban sobre escobas, pero había mucha brujería. Y había mercado de brujos. O que había en él muchos brujos. Te vendían algo y para checar si lo que te están vendiendo es real, había que llevarlo al agua y que toque agua. Y a la hora que tocaba agua, si se mantenía... O sea, la Gemara cuenta que había un jajá que compró un burro. Cuando vino a cruzar el río, voltea y ve que está llevando un tronco de madera. Tenían el poder tan grande de la magia negra que ilusionaban a la gente con lo que veían. Y cuando el jajá vino a quejarse, alguien le dijo, ¿quién compra algo en este mercado si no lo pone en el agua primero? Con eso se le quitaba la brujería. ¿Sí? Por ello dice el Midrash que cuando Paró se emocionó de la vara que se convirtió en serpiente, cuando hizo la plaga de sangre y la vara tocó el agua. Paró siempre pensó que Moshe no tenía vara en la mano, tenía serpiente, que ilusionó que se vea como vara. ¿Cuándo entendió que es vara? Cuando con la vara toca Moshe el agua y sigue siendo vara. Conclusión, el mundo fue purificado en el diluvio con agua. En la salida de Egipto, todo Yetziat Mitzrayim y la partida del mar alude a pasar por el agua. Y antes de Matan Torah, obligó Moshe a todos a entrar a mikve, a un río, para purificarse. Y los profetas, antes que profetizaban, tenían que hacer tevilá. Cuando Miriam y Aarón hablaron la shonara de Moshe, ¿cómo Dios les aclaró quién es Moshe? Tú puedes ser nubes y tú puedes ser pozo, pero Moshe es minamai meshituyu. Ese todo el día está dentro del agua. ¿Cómo Dios aclaró a Miriam y a Moshe la diferencia entre ellos y el hermano? A Miriam y Aarón. Se les apareció a Kadosh Baruj Hu de repente, sin preaviso. Y empezaron Miriam y Aarón a correr en el campamento gritando, agua, agua, dáganos agua, hacer netilat, tevilá. Dijo Kadosh Baruj Hu, ¿ves? Ustedes necesitan de agua para hablar conmigo. Moshe todo el día está en el agua. Y en Amay Meshitiu. Con eso, creo que basta para aclarar por dónde vamos. Entender la Netilat Yadayim. Entender la bañada víspera de Shabbat, que es muy importante. Se recomienda bañarse antes de Shabbat. Y el mikve. Algo más vamos a ver, que lo dejo en el aire, ¿por qué siempre figura el número 3? Netilat Yadayim, 1, 1, 3. O 3, 3, 3.
bañada se divide en 3. Cabeza, cuerpo, pies. Vamos a hablar la semana que entra cómo se baña uno, cómo se viste, cómo se desviste. Mikve se recomienda mucho 3 veces. ¿Por qué el número 3 va de la mano con el agua? Pero ya entendimos. Conclusión de la clase, hay Tohu, Bou, Hoshech y hay Or. Y el proceso de aquí a allá es por medio del agua. Muchas gracias.